Hola, ¿qué tal? Esto es Conversaciones Azules, un espacio para hablar sobre temas relacionados a conocerse uno mismo. Es un espacio íntimo, seguro, eso espero, informal. Y hoy día vamos a hablar sobre el duelo, tema un poco fuerte. Nos acompaña nuevamente mi amiga Diana Ahón. Ella es coach, bailarina y también psicóloga. Y vamos a hablar sobre nuestra experiencia sobre el duelo. Yo con un caso personal de la muerte de mi hermano y Polly sobre la muerte de su papá. Ella fue en la adolescencia. No, ya tenía 28. ¿28? 28 años. Ya, y lo mío fue hace 3 años, ya mayor. Yo tengo 36, entonces fue cuando recién había dado a luz. Entonces nada, vamos a hablar sobre este proceso del duelo. Polly y yo hemos hablado muchas veces sobre la muerte y todo lo que significa eso, y nos parece un tema importante sobre cómo lo hemos llevado cada una. No sé, ¿tú quieres comenzar? ¿O me quieres contar algo? Comienzo. ¿Con qué habías pautado? Había algo más tranquilo para no comenzar, ¿no? Ir poco a poco sobre esto, lo que es el proceso del funeral, que es un acto social muy incómodo, pienso yo. Y sobre eso, no sé por qué había pensado en eso, porque ¿qué te dicen? ¿Qué no te dicen? ¿Cómo te sientes? ¿Qué no te sientes? Claro, ¿Qué sientes? A mí me tocó un funeral en pandemia, que fue algo muy extraño. Claro. A ti no, pero igual tuve que lidiar con gente. Es verdad, no, claro, el funeral que muchas veces es como algo que ya por default sientes que tienes que hacer, o sea, es parte del ritual de despedida, ¿no? Pero que en realidad, claro, cuando tú vas a un velorio, vas, acompañas, pero cuando te toca estar del otro lado, que es vivir, o sea, ni siquiera has terminado de procesar que tu familiar ya no está. Exacto. Y tienes que cumplir con este deber de recibir gente, preparar. Muchas veces hasta uno se comienza a preocupar en que la decoración, o sea, cosas que en ese momento tu cabeza, no sé, será que entras en un automático para responder a esos deberes, ¿no? Pero que en realidad yo me acuerdo, y desde mi experiencia, sí, pues yo le dije a mi mamá, no, yo no quiero hacer ningún velorio, no quiero ver a nadie, solo quiero ir a mi cama, hacerme bolita, llorar y desaparecer, no tengo ánimo de ver a nadie, ¿no? Y bueno, lamentablemente el resto de personas, o las personas más grandes que están como más más hacia lo tradicional y quizás no se permiten esto de no me importa nada, ¿no? Es como no, tenemos que hacerlo así, que eran más mi mamá, mis tías, Claro. me obligaron a... Y bueno, de ahí entendí que sí, pues es parte, de alguna manera te ayuda a ver, por ejemplo, al menos como yo lo tomé, ¿no? Ver cuánta gente se acercaba a despedirse de mi papá, se tomaba el tiempo de ir, me daba unas palabras de cómo había sido mi papá. Eso me parece cool. Ayudó. O sea, al final lo cool. agradecí, ¿no? En el momento no quería, pero después, o sea, lo agradecí, me sirvió de algo, ¿no? Eso está cool. Es que también estaba pensando en esas palabras tan extrañas, porque en realidad mi más sincero pésame es como cliché, ¿no? Es como cliché, no sé qué decir, di mi más sincero pésame, pero no la sientes, la dices, pero como que no, sí. No hay una conexión entre lo que sientes y lo que dices. Exacto. Muchas veces, ¿no? La gente que quizás quiera despedirse del ser que se fue, o acompañarte, o simplemente hacer acto de presencia. Acto de presencia me parece muy importante, el acto de presencia, pero quizás esta palabra de estoy contigo para lo que necesites, eso también quizás puede ser más significativo que claro, al final mi más sincero pésame, claro. que es como, yo ni siquiera entiendo qué significa. Más sentido, pésame, claro, pésame, ¿de dónde viene pésame? Sí, y ¿sabes por qué te estaba preguntando sobre el funeral? Porque hace poco vi un tipo de funeral que me pareció muy lindo, que es que se lleva a cabo en un bosque. Entonces el cuerpo de la persona es
mezclado con las semillas y se convierte como que en un árbol y es en un bosque y es más una celebración. Es que claro, siento que quizás como llevamos nosotros el funeral, que finalmente es una ceremonia, todos como de negro, formales, en silencio, el luto, el ataúd ahí que básicamente es un cajón, thriller, es un cajón que, o sea, hay películas de terror sobre es terrorífico, eso. es que es terrorífico en realidad, o sea, ¿no? Sí, sí, y, Eso, sí. y yo cuando visité a mi hermano en el, o sea, en el cementerio después de un año, o sea, no entendí, no, mi cabeza no entendió que él estaba allá adentro en esa un jardín, pero con un nicho que decía Alberto. Ay, no quería decir el nombre, voy a omitir esta parte. Bueno, salía el nombre y flores, pero mi cerebro visualmente no entendió, él sentía que él no pertenecía ahí con este jardín, estas flores, no, como que no. Sentí que no era su lugar, pero eso es lo que pasaba porque claro, no se habla de cómo uno quiere morir. Exacto, ¿qué quieres que hagan después con tus restos, no? Exacto, porque mientras que uno está bien no se habla mucho de eso y cuando uno está mal no quieres hablar de eso para que no sentir de que oye, vas a morir pronto. Entonces sí, nunca es buen momento y creo que sí es importante, por más duro que suene, no es duro, pero es parte de vivir, morir es parte de vivir. Saber cómo a uno le gustaría morir, ¿no? Exactamente. Creo que es importante, ¿o sí, no? Sí, por ejemplo, en algún momento he pensado, ¿no? Porque es tal cual lo que tú dices, lo de mi papá fue muy tradicional y sí fue muy triste, ¿no? Más allá de lo que te cuento que al final es mi recuerdo, ¿no? De estos amigos que aparecieron y que me hablaron tan lindo de mi papá. Pero para próximos funerales, digamos, ¿no? O sea, de todas maneras es algo que voy a tener que vivir, la muerte de mi mamá en algún momento va a ocurrir, ¿no? Y me la imagino más como alineada a la personalidad que tiene mi mamá, o sea, me la imagino, por ejemplo, ya no, y que también lo he visto en películas, ¿no? Pero, por ejemplo, todos vestidos de blanco, donde haya música, porque a mi mamá le gusta bailar, que la gente está alegre, eso, ¿no? recordándola, diciendo cosas sobre ella. Exacto. Pero eso también es cuando comienzas a darle otro significado a la muerte, sí, ¿no? Sí, eso, exacto. Cuando recién vives la muerte, que es lo que nos ha pasado a nosotras, entonces no te das... Claro, es tu primer contacto con la muerte tan de cerca. Tan de cerca, eso. Y de ahí comienzas a entender la muerte de otra manera. Entonces, estas otras formas de despedirte se hacen posibles porque ya entiendes que la muerte es pasas a una vida, a una siguiente vida, ¿no? Termina esta, pero... ¿Tú has pensado cómo te gustaría que, si es que pasa? No, pero no, nunca lo he pensado porque la verdad es que no me importa tanto cuando yo me muera, más cómo despediría yo a los míos. Porque yo al final cuando yo me muera lo único que me va a importar a mí más que nada es que me recuerden, ¿no? Claro, lo que hagan con mi cuerpo, si me tienen en un cementerio, si me van a ver, si no me van a ver, si me queman, me tiran al río, al mar, la verdad es que no me importa mucho. Pero sí cómo me recuerden, ¿no? Entonces como sobre cómo quiero que hagan lo mío, no, me da igual si me creman, no. Pero sí he pensado más en cómo sería, por ejemplo, cómo me gustaría a mí despedir a mi mamá, que no lo quiero ni hablar porque obviamente no como madera, pero madera ya. Pin. Pero sí, pues es algo que de alguna manera en algún momento ha aparecido en mi cabeza, ¿no? Sí, a mí por si ¿Tú acaso has pensado como...? Sí, me gustaría que sea en Aspitia y junto con algunas semillas de un árbol y que se acuerden del árbol, entonces cuando alguien quiera ir dice, vamos a ir a hacer picnic en el árbol, a la costa quiera pero sí, en la naturaleza en Aspitia para que sea un lugar donde la gente pueda ir y eso no sé si me gusta mucho la idea del fuego. Ya. O sea, yo sé que ya no voy a estar, pero no me agrada. Prefiero que sea mi cuerpito bien adentro, no en un cofre. No en un cajón. No. Y con semillas ahí que ya. Árbol. Bueno, no sé si se puede por gestiones, pero... Eso también, ¿no? Que al final tienes que cumplir, o sea, por ejemplo, la iglesia te dice, ¿no? Que las cenizas o el cuerpo tiene que estar en Campo Santo, ¿no? Claro, porque si no la gente enterraría todos sus muertitos que se acerca a él. Claro. Pero
es un negocio también eso. También es un negocio, tal cual, o sea, es carísimo. Es carísimo. Claro, estás ahí tratando de, ¿no? Con toda la tristeza, y bueno, de pronto te traen el recibo y es más triste todavía, porque tienes que pagar por algo que ya de por sí, fue. O sea, y que ya fue. Y que ya fue. Es más, yo recuerdo que, claro, en ese momento, que la primera vez que vivía la muerte de alguien tan cercano, tu papá, había la opción de comprar unos columbarios que son cuando los cremas, ¿no? Donde pones las cenizas en la iglesia que estaba como a la vuelta de mi casa. Bonito. Entonces dije, buenazo, y podía ir a comprar para mi papá, para mi mamá, entonces dije, chévere, no, ya. Pero tenía la opción que me salía gratis, esa no se costaba, ponte tú en esa época, costaría como 5.000 soles, voy a decir cifras. Y tenía esta otra opción que de pronto apareció mi tía y me dijo, yo le pagué un seguro a tu papá, pero era pues en Jardines de la Paz, no era ni siquiera en el piso, sino era en un nicho. Y no tenía que pagar ni un sol. Sí. Y lo único nomás es que ahora que ya pasan 10 años tengo que hacer todo el trámite de sacarlo, y ahí si yo quiero lo puedo incinerar y no ponerlo donde quiera. Pero en ese momento no tenía que gastar ningún, y tampoco sabía bien qué es lo que quería hacer. De acuerdo. Entonces, al final dije, la verdad es que ya no más está. Y que él es lo que querría, que yo me afecte lo menos posible. De acuerdo. Entonces dije, ya, no, vamos a hacer esto, ¿no? Y ahora si es que tengo que, hacer de nuevo todo este trámite, y ya son 10 años después, ya es distinto, ¿no? O sea, ya no estás con el dolor en ese momento. De acuerdo, sí. Entonces, en verdad, sí, pues es un negocio. Es un negocio. Es un negocio, pero al final la persona ya no está. Exacto, ¿no? totalmente de acuerdo. Ya no está. Creo que finalmente lo haces para ir a un lugar a recordarlo, pero eso es la siguiente pregunta. Lo otro que quería decirte era, a mí me ha pasado que hay como señales que te dicen que la otra persona efectivamente está en otra dimensión y que está ahí. Y son cosas que si uno quiere, las ve, las siente y sabes y tienes certeza de que es esa persona que te está diciendo cosas. Entonces yo he tenido algunas experiencias con eso con respecto a mi hermano. Creo que la primera estaba meditando en la terraza, en mi terraza, y en mi meditación estaba preguntando, ¿dónde estás, brother? O sea, ok, ya falleciste, pero ¿dónde estás? Pero tiene que estar en algún... Quiero saber cómo, ¿no? O sea, tiene que estar en algún lugar. Claro, tu esencia o algo, qué loco, ¿dónde estará? Y entonces abrí los ojos y había una caja, me estaba poniendo mis plantas y la caja salía, era la única caja que estaba escrita y salía AL, que así comienza su nombre, y la fecha en la que nació, o la fecha de su cumpleaños o la fecha en que falleció, una de las dos. O sea, estaba AL y luego estaba 0706, una cosa así. Y la vi y entonces dije, ¿será? Y entonces estaba segura que sí, que esas coincidencias totalmente. Y lo otro fue, yo tengo un dragón de él, porque cuando era chiquito, un juguete que yo lo tenía, y yo nunca le di ningún regalo, y le di ese dragón en su cumpleaños, y le dije, te va a encantar esto, porque es un dragón que yo guardé de Fisher Price cuando éramos chibolos, y le encantó, lo tenía en su departamento. Y cuando falleció, su esposa me lo regresó, y entonces yo le dije, ok, se lo voy a dar a mi hijo, pero él es mano de hacha, y entonces luego se lo quité a Teo y lo puse en mi altar. Y luego dije, no, se lo voy a dar al hijo a mi sobrino, a Lucas, al hijo de mi hermano. Pero no encontraba el momento para dárselo. Entonces siempre estaba eso en mi cabeza, eso en mi cabeza, eso en mi cabeza. Y aparte los dragones son guardianes. Entonces, un día yendo a Spitia, a una casa de campo, lo puse en mi bolsillo, se le había roto una parte del dragón y lo puse en mi bolsillo. Y lo loco es que ese fin de semana también fue Lucas, no nos veíamos tanto, y un día antes de que me fuera pego el dragón, en la mañana me levanto y lo primero que hago es pegar la cola del dragón y le escribí una nota a Lucas, pero todo así muy como lo hice determinadamente, le escribí una nota a Lucas y se lo dejé.
Y ese día era el Santo Alberto, y yo no tenía idea, nunca sé los cumpleaños de mis hermanos ni nada, pero cuando me mandó un mensaje, mi mamá me dijo, bueno, hoy día es el santo, no me hizo huevona mi mamá, pero me dijo, hoy día es el santo de tu hermano. Entonces para mí fue todo como muy Obvio. relacionado, eso, y cositas, ¿no? Cositas. Exacto. ¿A ti te ha pasado? Son muy sutiles, ¿no? Son muy Son muy sutiles. sutiles. O sea, sí, a ver, y de hecho esto era algo que venía pensando como para conversarlo, ¿no? Que como la muerte de alguien te abre a todo este plano que no podemos ver, ¿no? O sea, yo al menos antes de la muerte de mi papá no siento que estaba tan interesada por estos otros planos que están ahí pero que no podemos ver. Pero cuando se murió mi papá, justamente lo que tú dices, es como, ¿dónde estás? ¿No? Mándame una señal, ¿dónde estás? O sea, no puede ser que simplemente desaparezcas, o tu cuerpo sí, Claro. tu cuerpo sí ahí, pero ya sé que no eres tú, entonces, Exacto. ¿dónde estás? Exacto, ¿no? exacto. Es esa misma sensación. Entonces me acuerdo que para mí, no me acuerdo cómo apareció este libro, o sea, quién me lo dio, quién me lo sugirió, pero era este libro de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Cada vez que a alguien se le muere a alguien yo lo recomiendo porque a mí me ayudó mucho, ¿no? Porque me hizo entender cómo no termina acá, ¿no? Cómo vas a volver a encontrarte con esa persona después en un plano ascendido o en una próxima vida que también has estado conectada con esa persona. Entonces, eso fue lo primero que me abrió a esta opción de hay algo más, ¿no? Y de ahí algo muy loco que me pasó. Yo no soy muy sensible, entonces nunca soñé con él. Le decía, quiero soñar contigo, quiero verte, pero nunca me lo encontraba en sueños, nunca nada. Lo primero que me pasó fue cuando me iba a Chile. Una semana antes de irme a Chile, fui a la casa de mi abuela, que es donde él estuvo sus últimos días, o sea, donde vivió los últimos años en realidad. Tenía todas sus cosas ahí y yo misma en persona antes de irme a Chile quería ir y ordenar todas sus cosas, ¿no? Botar lo que ya no sirviera, ordenar lo que tuviera que hacer y quedarme también con las cosas que yo quería conservar. Y buscando las cosas, encuentro un paquete de fotos y viendo las fotos parece cuando se habían ido de luna de miel, ellos hicieron como un road trip, entonces fueron desde acá hacia el sur y llegaron hasta Arica, o sea hasta Chile, cruzaron la frontera en carro. ¿Qué? Y las fotos eran fotos de mi papá y de mi mamá recién casados, con un letrero así gigante que decía bienvenido a Chile, con la bandera de Chile, el morro de Arica. No puedo entender lo que es, ¿verdad? Y era una semana, se me pone la piel de gallina, Claro. una semana antes de irme a Chile. Para mí fue una señal Claro. clarísima, estando ahí rodeada de toda la energía de mi papá, de sus cosas, de una señal de Go. o sea, estoy contigo, por ahí es, Exacto. por ahí es el camino, todo va a estar bien. Era una señal, era como si con la bandera me dijera, acá te estoy esperando, Claro, ¿no? claro. Fue realmente, yo no sabía que existían esas fotos, Claro, o sea, claro. fue realmente Claro. mágico, Sí, ¿no? sí. Entonces son cosas muy 100%. sutiles que también tu mente racional la puede tratar de explicar, pero cuando pasas por estas cosas, al menos yo, prefiero quedarme con esto de no, o sea, está en algún lugar y sin duda alguna es algo mágico, ¿no? Sí, o sea, es algo espiritual. Sí, que lo sientes. Que Que lo lo sientes y sientes. tú sabes con certeza que es. Exactamente. Sí. Y claro, y esas comunicaciones son muy lindas porque son... Sabes que está ahí, no Está lo puedes que está ver, ahí, no lo puedes ver, pero pero está sabes que ahí, está ahí. y entonces ya lo sabes, entonces Exacto. ya no es esta sensación de vacío, de nunca más te voy a ver, es como no te puedo ver como antes, pero estás, ¿no? Estás, me estás acompañando. Y yo estuve ahí cuando... ¿Tú estuviste ahí cuando justo falleció tu papi? No. Yo estuve ahí cuando justo falleció mi hermano y fue como... te das cuenta que la vida es movimiento. O sea, que mientras más te mueves, más vivo estás. ¿Entiendes? O sea, porque escuchas los latidos. ¿Verdad? Y te das cuenta que Y hay un pulso. hay un pulso, hay movimiento, alguien está vivo. Hay Si no hay energía. movimiento, Bueno, igual. Claro. Entonces ahí te das cuenta muy rápido porque lo que se escucha es su corazón en la máquina. Entonces lo que fue muy loco. Estamos alrededor de él y creo que nosotros éramos los que lo manteníamos a él vivo con nuestra energía. ¿Manjas? Como O sea, Avatar, él todavía se estaba aferrando a la vida por nosotros, ustedes. que estamos tocándolo Claro. y ahí le estaba pasando ese
hilo de sí. energía, Ya. así, tipo avatar. ¿No has alucinado cuando se pone alrededor? Sí, sí, sí. Ya, sí. entonces estamos así todos alrededor y las enfermeras entran y nos dicen, tenemos que cambiarlo. Y nunca lo dejamos solo, pero esa vez lo dejamos solo y ahí fue. Apenas nos fuimos, o sea, fue en minutos. Entonces fue como, sentí, claro, o sea, estaba uniendo la vida por nosotros, por el avatar, pero no, apenas nos fuimos, eso fue lo que dijo, ya, aquí me voy, ya. Claro. Entonces sí, entonces ahí me di cuenta cómo la vida está muy asociada con el movimiento, con la vibración. ¿Quieres sentirte vivo? Muévete. Claro, exactamente. Sí, pues, tal Eso cual. es lo caso, la cuestión de movimiento, cuerpo, y sí, pero no, sí, y ahí eso que lo ves y dices, no sé, como que lo ves y está ahí, pero ya no está ahí, pero está ahí, ya no está ahí, eso sí es bien extraño. Ahí te das cuenta de que hay una suerte de espíritu o algo, ¿no? Claro. Qué loco, ¿no? Porque cuando está ahí y sabes que ya no está ahí, porque yo también miraba a mi papá, ya yo lo veo, ya lo vi días antes, ella mal, y yo sabía que ya era, que ya se estaba yendo, ¿no? Aunque una parte de tu mente quiere aferrarse a que hay una esperanza, pero ya tu parte más racional, sabe, ¿no? Bueno, y claro, pues todavía está ahí, pero también sentía cómo se iba apagando su energía, ¿no? O sea, cómo se iba yendo, y ya cuando después lo vi ya en el velorio, sí, pues está ahí, lo puedes ver, es como tú dices, está como dormido también en su gesto, ¿no? Pero ya no está en realidad, o sea, ya no lo puedes despertar, claro. ¿no? Ya no te va a responder, y esa sensación es muy loca. Sí, es muy en loca, realidad. porque el olor ya cambia, Hasta el olor cambia, o sea, queda en la ropa, pero no necesariamente en él. Y ahí te das cuenta cómo esto que dicen de que este cuerpo es un avatar, ¿no? O sea, entra una energía Y entonces exacto. te puedes mover en esta dimensión a través del cuerpo, pero una vez que esa energía quiere irse, regresar de donde viene, el cuerpo simplemente se desploma y es nada, es como si fuera una silla, como si fuera una mesa. Sí. Eso en realidad te das cuenta que es nada, o sea, sí hay que cuidarlo obviamente mientras que estás acá, porque es lo que te mantiene atado acá, pero en realidad esto es de paso, ¿no? O sea, está un ratito nomás el cuerpo. Sí. Es lo que te sirve para manifestarte acá en este plano, ¿no? Pero sí, yo, bueno, no sé si esto estará avalado científicamente, ninguna de nosotros somos expertas en cuestión del duelo ni nada. Pero yo sí creo que el espíritu impregna ciertas expresiones en tu cuerpo que te hacen tú. Sí, claro. O sea, que si claro. tú y te vas a otro cuerpo y haces lo mismo, podrías reconocerme. ¿Pollo? claro, sí, claro. Que hay algo. Sí, puede ser, quizás, no lo sé, puede ser. Claro. Y otra cosa, el duelo, hay como que es un carrusel, ¿no? No es que se va, no es como, sí, ya todo está bien. No, es algo que ¿Cómo son los días posteriores, no? Y en general, ¿cómo llevas? Yo creo que alguien puede llevar el duelo toda la vida, pero el duelo no necesariamente es algo malo, pienso. O sea, es cómo lo llevas, cómo llevas eso y es así. Y luego, ok, lo recuerdas más cool, más tranquila, pero hay días que quizás también puedes permitirte recordártelo, llorar y quizás puede ser media hora, ¿no? O sea, que el duelo no es como ya terminó, ya todos estamos bien. Exactamente. Es algo que te va a quedar para toda la vida y está bien. Está bien, exactamente. Ahí también en ese proceso de duelo también me puedo dar cuenta claramente cómo el llorar te limpia, ¿no? Cómo el llorar te purifica, el llorar te hace soltar. O sea, es bueno llorar. Parte del duelo, y que es muy necesario, es llorar, ¿no? Perderle el miedo a llorar. Llorar es lo mejor que puedes hacer cuando estás pasando un duelo. Llorar hasta que te duela, hasta que ya no puedas más, hasta que te quedes dormido. Ya, qué rico. ¿No? Llorar hasta que te quedes dormido y cuando te levantas te vas a sentir mejor, no porque has agotado. Entonces ahí me di cuenta de la importancia de llorar, porque siempre estuve mucho en mi personaje de fuerte y
y a través de ese proceso reconocí que el llorar era necesario. Sí, pues que juzgamos que la tristeza es mala, entonces la típica, ¿no? El consejo de no estás triste, ya está en un lado mejor, bla, 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 pero te das cuenta que en realidad no, pues que necesitas vivir, habitar la tristeza, porque esa misma tristeza te va a después llevar a sentir felicidad, ¿no? Sí, total. La tristeza es parte de, o sea, que cuando uno pierde algo y eso ha sido importante, o sea, es normal sentir tristeza, ¿no? La tristeza tiene que ver con algo que ha sido importante para ti, entonces está bien, ¿no? ¿Y cómo está bien? Que apenas lloramos, decimos perdón por llorar, como que fuera te algo malo, disculpas, como ¿no? que te disculpas. Y estuvieras incomodando al otro, es verdad. Y es verdad que a veces el otro que te ve llorar no sabe muy bien qué hacer. Y yo estaba diciendo que en verdad contigo cada vez que hablo por ahí lloro siempre, pero es porque me siento cómoda, porque tú nunca me dices, o sea, me deja fluir, no me dices está bien o claro, te arroche, claro. o simplemente acompañas y yo al toque me digo y ya, y continúo, porque eso es, ¿no? Como no tiene nada de malo llorar, es sano, y así como lloras te ríes, pero la gente siempre te quiere ver como feliz, ¿no? Claro, no te quiere ver triste, se siente incómoda. No sabe qué hacer, ¿no? Porque a veces no sabes cómo... Claro, si no puedes manejar tu propia tristeza a veces, claro, ¿cómo podrías manejar o acompañar la tristeza del otro? Pero sí, pues son cosas que no hemos aprendido, ¿no? Que las hemos juzgado por mucho tiempo, o las hemos puesto en un lugar incómodo, pero en realidad es como sentir tristeza, o sea, es lo mismo, es lo mismo, son los dos polos opuestos, ¿no? Entonces sientes eres capaz de sentir tristeza, por lo tanto eres capaz de sentir felicidad, y los dos están bien, ¿no? Entonces, que parte del duelo es conectar con esa tristeza cada vez que sientas que es necesario, ¿no? Porque hablamos de que va y viene en el duelo, y que nunca se va a ir, ¿no? Que lo que dicen de que es aprender a vivir con eso, que nunca te vas a olvidar de ese ser querido, que nunca la pena no se va a ir como tal, ¿no? Pero aprendes a vivir con eso, de tal manera que haces las paces con esa tristeza, con esa pena, y aprendes a habitarla cada vez con más normalidad, ¿no? A veces no es pena, sino simplemente extrañas su vibración, la energía que dejaba, y dices, qué cool sería sentir eso de nuevo, y luego pasa. Que yo te decía que, por ejemplo, estoy manejando y pasa alguien que tiene esa misma vibra, o por lo menos visualmente se parece a mi hermano, y me acuerdo un ratito de él, me sale una lagrimita y continúo. Claro. Y yo sé que eso va a pasar por mucho tiempo, por eso te decía que el duelo no es algo como que se cura, es algo que está contigo siempre. Exactamente. Y que vas a lidiar con él de diferentes formas, a veces más feliz, a veces un poquito más triste, pero a mí me han preguntado, hay una amiga que me preguntó, oye, ¿cómo estás con lo de Alberto? Y yo es como, bien, le digo, pero me agarra en frío, no sé cómo explicarle cómo estoy con Alberto, es un proceso, eso es lo que le digo, es un proceso. Claro, es un proceso, como todo en la vida, es un proceso. Sí. No puedes pretender que se te muera alguien y al poco tiempo, a las 2 semanas, o sea, no hay un tiempo, ¿no? No hay un tiempo. Es simplemente seguir el proceso, permitirte sentir, ¿no? Permitirte sentir. Y no hay como una regla de cuánto te va a durar. No. El tema es cuando te quedas atrapado en la emoción. Sí, ¿no? de acuerdo. Cuando te quedas atrapado en la emoción y no eres capaz de gestionarla, ahí es cuando, y esa emoción se apodera de ti, por lo tanto los pensamientos se apoderan de ti, entonces ahí entras en un círculo que no es tan sano, exactamente. Sí, de acuerdo, 100%. ¿no? Cuando te quedas atrapado en esto, por ejemplo, de qué es lo que no dijiste, o en estos pensamientos de nunca más lo voy a tener, claro. Te quedas en eso, ahí no es tan sano. No, cero, yo pienso que cero sano. O sea, creo que lo lindo del duelo, porque hay una parte linda, es que significa que el vínculo que hiciste con esa persona
significativo en todo caso. Entonces, claro, te acuerdas de esa persona, sigue existiendo en tu corazón, en tu mente, Exacto. lo vives un rato y luego lo sueltas y sigues con tu vida. Que es algo que a ti te hace bien y es algo que a él o a ella que se fue también la va a hacer feliz. No creo que le guste verte triste todo el tiempo. Exactamente. Y hablamos de lo importante que es soltar, ¿no? Y que que como el acto de amor más grande puede llegar a ser el soltar, y cómo lo vives al momento que decides o te das cuenta que necesitas soltar a ese familiar cuando está atravesando el proceso de muerte, ¿no? O sea, cuando está muriendo, cómo es necesario dejarlo ir y cómo a veces queremos aferrarnos, ¿no? O sea, hablamos de que ya de por sí para uno o para la persona que está viviendo, está atravesando o experimentando la muerte, ¿no? Se está despidiendo de este plano, debe ser súper difícil soltar a todos los familiares que dejas acá, soltar este cuerpo, este personaje, ¿no? Y no saber hacia dónde te estás moviendo. Entonces, es difícil para la persona soltar esa vida. De hecho, para la persona debe ser lo más difícil. Imagínate si es que no es acompañado, o sea, si es que por el otro lado también no lo están dejando ir. O sea, para la persona debe ser aún más difícil, ¿no? Si tienes a todo el mundo que te está diciendo, vamos, tú puedes, te queremos, te necesitamos acá, cuando en realidad, claro, si se muere vas a poder continuar con tu vida, ¿no? Estás generando como una carga probablemente que no lo deja soltar esta vida. Entonces, lo importante que es soltar, ¿no? Sí, sí, y saber hasta cuándo hay que pedirle a esa persona que se quede o darle ánimos, ¿no? Hasta dónde, hasta cuándo. Y yo creo que es de sabios tener ese momento de lucidez en el dolor, mirar las cosas desde la perspectiva de decir, a ver, seguimos sometiéndolo, no sé si la palabra es someterlo, pero a esta lucha, o dejamos que el último tiempo de su vida la pase tranquilo, sin aparatos, quizás en su casa, viendo al sol, rodeado de más gente querida, porque en las clínicas muchas veces hay restricción de quién entra y quién no. Y sí, yo creo que es de sabios decidir un poco eso, ¿no? Exacto, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Sí. Sí, y eso sin hablar de si alguien está con dolencias, porque esa es otra cosa, ¿no? Si alguien se está muriendo y no siente dolor, o si alguien está muriendo y siente dolor, eso ya es, nadie quiere sufrir. Exacto. Eso sí es otro tema. Exacto. Y también lo importante que dolor físico. Exacto. Y lo importante que es la muerte, ¿no? O sea, también reflexionamos sobre eso, de que los momentos más importantes de la vida, más trascendentales, son el nacimiento, del cual se habla mucho, y hay toda esa tendencia de cómo recibimos ahora a los recién nacidos, y lo que hablabas de que nazcan en el agua, para que el impacto, ¿no? de estar en modo zen dentro de la barriga, conectados con el todo, todavía, ¿no? O que sea pecho con pecho, o sea, que se siente, o sea, apenas nazca, que lo ponen al lado de la mamá, para que sienta tu piel. Claro, porque me imagino el recién nacido está dentro de la barriga, está conectado a través del cordón umbilical de la madre, en el agua, no tiene ninguna sensación, o sea, está ahí, yo me lo imagino en modo zen, o sea, que está flotando, está muy feliz allá adentro, está muy feliz, está conectado, ¿no? Viene de algún plano que, ¿no? Y sigue todavía con esa sensación de conexión, no tiene estos sentimientos de carencia que tenemos todavía nosotros, está conectado con el todo, tiene todo lo que necesita ahí, está abrigado. Y de pronto sale a este mundo, ¿no? Donde comienza a sentir otras sensaciones, otros ruidos. Entonces, ok, pero el que se está muriendo, ¿no? Es lo mismo al final. El tema es que ya pasaste por toda tu vida, te olvidaste de esa sensación de conexión y ahora vas de nuevo a esa sensación de conexión, pero no sabes lo que es. Entonces, qué importante, y creo que no se le da la importancia del proceso, o sea, de lo importante que es
la muerte, de lo importante que es como tu nacimiento al final, estás naciendo una nueva vida, desconocida para ti, ¿no es 100%. cierto? Un escritor decía, yo cuando me muera, decía este escritor, quiero ver a la muerte, quiero sentir la muerte en mí y procesarla. Y creo que cuando uno se prepara para el parto, hay algo bien así brutal, que es que te dicen que el dolor es un dolor bueno, no es el dolor que te cortan, sino ese dolor que tú sientes es un dolor bueno, eso nunca te lo dicen. El dolor que tú sientes es que tu cuerpo se está preparando para abrirse y que salga tu chibolo. Entonces el dolor, en vez de que te asuste, tiene que ser... Lo que yo estaba diciendo era que, claro, el dolor del parto es un dolor bueno porque tu cuerpo se está preparando para la venida de tu chibolo, y es como la transición también para la muerte. Es un dolor porque no sabes qué va a venir, pero tienes que confiar en eso porque es una transición hacia algo, hacia otra dimensión, que es lo mismo cuando uno nace. Exactamente, claro, tal cual. Y hablábamos de lo sagrado que eso es, ¿no? O sea, así como es sagrado el nacimiento, no se le da la importancia o no hay tanta conciencia de lo sagrado que es la muerte. Simplemente es como, lo encasillamos como en algo triste, algo doloroso, de lo que nadie quiere hablar, ¿no? A lo que le huyes. Pero en realidad, si te pones a pensar en que hay, y crees y entiendes que hay algo más allá de la muerte, algo mucho más maravilloso que esta vida, ¿no? Terrenal, entonces te comienzas a dar cuenta de wow, qué increíble el proceso de muerte, ¿no? O sea, qué importante la muerte y qué importante acompañar a tu ser querido en ese proceso. Está naciendo a una nueva vida en realidad y siente muchas emociones. Dentro de esas puede sentir dolor, miedo, porque es algo nuevo, porque está atravesando, cada vez que atraviesas un proceso de cambio, el nacimiento, un umbral que se siente como ajustado, pero que te va a llevar a algo mucho más grande, se siente, te aprieta, pues, ¿no? Sientes angustia, es incómodo, doloroso, entonces, pero va hacia algo mucho más grande. Entonces, qué importante acompañarlo, ¿no? Y cómo eso no te lo permiten, o sea, desde mi experiencia, a mí no me... Y en ese momento no entendía, no tenía esta conciencia de wow, qué sagrada puede ser el proceso de muerte. Pero claro, mi papá estaba internado, me dejaban verlo 1 hora al día, no estuve con él en su muerte. Entonces, como todo es tan frío, ¿no? Tan frío y se pierde tanto ese lado más espiritual. De acuerdo, sí, 100% de acuerdo. Y así como se estudia mucho de que cuando uno nace esté pecho con la mamá, intentar no usar tanta drogas en la medida de lo posible, o incluso hay nacimientos en agua, en la leche materna, o estas cosas que se estudian mucho. Creo que de la misma manera se debería estudiar un poco cómo se puede acompañar de la mejor manera esta transición, que debería ser algo sagrado, ¿no? Y sin tanto miedo. Exacto, para que no sea tan dramático, ¿no? Y pueda ser así como el parto natural, que fluya, y que la muerte pueda ser eso también, para todos, para el que se está muriendo como para los familiares, porque para todos es dramático, es muy triste, es dramático, para mí la palabra es dramático. Entonces sí, pues que sea un proceso natural, donde uno pueda despedirse, que pueda soltar, ¿no? Conectarte con el amor, que finalmente es vida, ¿no? Entonces, y que esta persona pueda decidir, si es posible, cómo quiere tener esa última conexión con la tierra. Claro, despedirse. ¿Cómo quieres despedirte? Exacto, te estás despidiendo. Está en todo su derecho. Exactamente, está en todo su derecho. Y es como, no nos damos cuenta de eso, ¿no? Cuando queremos aferrarnos a que se quede también. Bueno, en algunos casos, ¿no? Claro, también. Pero sí, pues es verdad lo que tú dices. Te estás muriendo y te estás despidiendo de todo lo que fuiste, todo lo que viste, todo lo que hiciste, ¿no? Si tuviste hijos, de tus hijos, que van a ser tu prolongación, ¿no? Acá en la tierra. Entonces,
ok, sí, hay una vida mucho más grande y todo, pero esta no deja de ser importante. Claro, tampoco era tener que honrarla, ¿no? Por lo que te dio. Claro, el cuerpo que te tocó. Exacto, y que ya no vas a tener más. Ya no vas a hacer más. Claro, chao a eso que te gustaba, a eso que hacías. Exacto, claro. Te estás despidiendo de una dimensión de tu ser. Y eso no lo vemos, no le damos la importancia que tiene realmente, yo creo, ¿no? Yo no lo había visto de esa manera tampoco, pero en algún punto algo me conectó con esa conciencia de lo sagrado que es la muerte, ¿no? O sea, y a mí lo que me pasó también es que no sé por qué ahorita se me acaba de venir en la cabeza que mi hermana ya estaba mal y me dijo, cuando ya estaba mal, me dijo, llévame al mar. Y esa cuestión de, bueno, hoy día no, pero mañana. Y era hoy porque la vida es hoy, porque, claro, porque mañana no sabes, porque mañana no sabes. Y yo le dije, no, mañana vamos, pero claro, o sea, a él le debe haber costado decirme, llévame al mar, porque no creo que físicamente estaba bien. Entonces me dijo, llévame al mar, y yo, o sea, si no lo era bien consciente, no lo entendí. Y claro, y le dije, no, mañana. Al final nunca. Porque para ti la vida era, ¿no? Mucho más larga, pero él ya no tenía esa sensación. Era ahora. Claro, qué fuerte. Claro, sí. Claro. ¿No? Y sí, pues sí, es lo caso. Claro, y yo cuando estuve con mi papá tampoco entendía, así como lo entiendo ahora, o como veo ahora la muerte, tampoco, porque si no también probablemente las palabras que hubiera usado con él hubieran sido otras, ¿no? Sí, pues lo hubiese ayudado, claro, ¿no? Claro, pero bueno, en ese momento no lo sabía, así que fue lo que tuvo que ser. Pero por supuesto, ahora sí, pues si veo a alguien que se está muriendo, a un familiar, sí, me gustaría estar cerca y acompañarlo, y sí, y si él quiere hacer eso, vamos, porque el ahora es ahora. Y luego todo se puede complicar. Sí, y más bien, ¿sabes qué? Pero estamos yendo un poco del duelo, pero es que esas cosas son de las que te das cuenta después, es parte de lo exacto. Me acuerdo de mi papá, la típica, ¿no? En vez de hacer todas estas reflexiones, es la de los santos óleos, ¿no? Cuando estás muriendo, estás en el hospital, los santos óleos son importantes. ¿Para qué son importantes los santos óleos? Por favor, díganme. No, mentira, no sé, todo bien con los que queden, pero lo que voy es que sí, pues al final es una cuestión de fe, ¿no? Es una cuestión por un tema de fe, sí, todo lo que tú quieras. Debe haber cierto control en algo que está tan descontrolado. Sí, pero estás tan preocupado de traer a una tercera persona, ¿no? Que tenga la disposición para venir acá, que le eche su agua bendita y le dé las palabras, y la persona ni siquiera, o sea, a mi papá le llevaron al sacerdote para que le dé los santos óleos, y mi papá como era, pero yo no me voy a morir, o sea, claro, vio esa situación y simplemente la asoció con la muerte, y él todavía no está. Entonces eso también es como súper dramático, ¿no? Claro, hay que preguntar siempre. Exacto. Y yo, claro, tampoco no lo entendía, ¿no? Claro. Pero, claro, ahí más que eso hubiese servido todo esto que ahora me doy cuenta, ¿no? Claro. De cómo yo lo acompaño, no necesito un tercero, es acompañar los familiares que lo acompañen y hacer que él también encuentre esa conexión, que vea lo sagrado en ese proceso, ¿no? Sí, pues. Claro. Y algo lindo que creo es también honrar la partida de alguien. Pero me gusta decir muerte, la partida de alguien, aunque se haya, no sé, ido en la trascendencia, es que seguimos hablando de estas personas. Es una manera de honrarlo, diciendo que fueron importantes. Sí. Y yo sé que en tu caso, por ejemplo, hablando con amigos de tu papá, te han dicho cómo era tu papá en ciertas etapas de su vida que tú no sabías. En mi caso, habían amigos que se acercaban y me decían ciertas cosas, y luego a veces vas descubriendo a la persona conforme pasa el tiempo, o hablando de cualquier cosa, ¿no? De ellos siempre es honrarlo, y eso es, para mí, es importante. O sea, las personas siguen existiendo cuando te acuerdas de ellos, cuando hablas de ellos, y no es necesario, sí es necesario, pero digo, la parte física no está, pero están más presentes que incluso gente que está en carne y hueso. Totalmente, totalmente. La compañía que puedes sentir de una persona que ya no está, tal cual, se puede sentir igual o más poderosa que una persona que está físicamente. Exactamente. Sí. Y me imagino que a ti te haya pasado que has ido reconociendo cosas, Alberto, en ti también, cosas que te dejó, ¿no es cierto? Sí, que las pudiste integrar y que
y Alberto no está, pero de alguna manera sigue viviendo en ti, ¿no? Por la forma en como él te marcó, lo que te heredó, ¿no? De alguna manera sigue viviendo en ti, al menos yo lo sentí en mi papá, ¿no? Claro, el rol que estas personas cumplen y siguen cumpliendo, claro, siguen vivas de alguna manera, sí, totalmente. Claro. En mi caso, y no te das cuenta, en mi caso yo siempre decía que él nunca me había regalado nada físico, ¿no? Pero te das cuenta, mañana, pero me regaló las cosas más importantes de mi vida, que era la danza. Él me presentó a mi primera profesora de danza contemporánea. Él me presentó todo el tema del arte, que hasta ahora es parte de mi vida. Y lo tercero que recién me he dado cuenta, por ejemplo, esto recién que hace semanitas, es que es figura que es rebelde con la familia en cuanto a su expresión, en su forma de ser, y que yo creo que saca un poco de eso y digo, también se puede ser disruptivo con tu propia familia, y eso está bien, porque es importante como ser fiel a uno mismo en cuanto a su expresión, su forma de ser y su forma de vivir. Y entonces no sabía que él me había dado ese pase libre para eso también, ¿no? Claro. Y eso recién me he dado cuenta, porque he visto a los hermanos que aún están conmigo, y claro, nadie tiene esa sensibilidad, no es sensibilidad, pero esa complicidad de forma de ser, de la parte artística, de la parte media rebelde de ciertas cosas. Yo siento, no sé si es algo que se ve, pero yo sentía que con él me podía conectar con eso, ¿me entiendes? Claro. Del arte, y no tan perfectito todo. Claro, no lo tradicional, claro, salirte del molde. Un poquito, sí. En todo caso yo veía ese pase libre, y eso también es algo súper cool que tiene, y que me hacía conexión con él, ¿no? Entonces, encontrar estas cosas después de que una persona haya fallecido, encontrar esta afinidad, estas relaciones, es una forma de honrarlo también, pienso. Sí, de hecho, o sea, darte cuenta de todos los regalos que tienes, lo que te deja la persona, intangibles, ¿no? Intangibles. A mí me pasa lo mismo, o me pasó lo mismo con mi papá. Claro, sabes que al comienzo, cuando recién ocurre, no te das cuenta. No. Es parte del proceso. Y van saliendo cosas y te vas teniendo estos darse cuenta, ¿no? Entonces, sí, muchos de esos darse cuenta han sido ir reconociendo también, como tú dices, cosas de mi papá en mí, y que ahora, tal cual como lo dices también, los veo como regalos, ¿no? Que en un momento o sea, al comienzo no lo veía, cuando él estaba vivo tampoco lo veía, no hacía este clic o esta conexión. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que los amigos de mi papá, y eso fue lo caso, porque fueron amigos que yo nunca había visto en mi vida, porque mi papá era más de estar con la familia y los fines de semana de estar en la casa con nosotros, nunca fue sociable ni amiguero, cero. Entonces comenzaron a aparecer, ¿no? Y le hicieron una carta que se llamaba Un Hombre Bueno, y esa carta me ha dejado una serie de pistas, que las he ido, cada vez que leo la carta descubro algo nuevo, ¿no? Pero una serie de pistas de la descripción más auténtica y genuina de mi papá, porque fueron sus primeros años de vida, o sea, hasta que tuvo 17 años. Quizás ahí todavía no estaba contaminado con experiencias de vida más dolorosas, más fuertes, que te marcan, que te van cambiando la personalidad. Era como su esencia más pura. Y entonces esa me la dejaron reflejada, todo eso me lo dejaron reflejado en una carta. Fue como diciendo, toma, acá tienes algunas pistas. Qué lindos. Exacto, sí, lo máximo. Y recuerdo que ellos era de esa época, porque después no lo vieron más allá que en algún almuerzo de exalumnos, no sé. Entonces fue súper especial ir reconociendo a través de esa carta todas las cosas que mi papá me había dejado, ¿no? Y que están ahora como parte tuya. Y que son parte mía, y te das cuenta ahí que lo más valioso no es lo que te pueden dejar de bienes materiales, ¿no? Lo realmente valioso es todo lo intangible que te dejan, y que si lo logras reconocer, olvídate, lo guardas como un tesoro, ¿no? Por ejemplo, habían partes donde decía que él se aferraba a su identidad, ¿no? Que pudo
que pudo perderse entre el montón para pertenecer, que es el sentido de, o sea, esta ganas de pertenecer que todos las hemos sentido, yo la he sentido en el colegio, por ejemplo, pero que él no, que él se aferró a su identidad. Y yo justo en ese momento estaba en un proceso así, ¿no? De tratar de descubrir quién soy realmente. Entonces, para mí eso fue como fuertísimo, ¿no? Claro. Y sentir que ahora siento realmente que él vive dentro de mí, ¿no? O sea, que yo soy la prolongación de su vida. O sea, que él... Porque sí, al final yo existo porque él puso el espermatozoide y mamá el óvulo. Entonces, ellos dos viven dentro de mí, al final. Sí, y entender eso también es súper potente, ¿no? Al menos cuando se te muere un papá o una mamá. Sí, ¿no? O sea, es como... sí, pues, o sea, yo soy él, en realidad. Sí, que esa es una conexión muy linda también. O el yo soy por ti también es parte de muchas cosas, no todo, pero parte de... Es como si yo fuera su brazo, ¿entiendes? Pero que tiene vida propia y que siguió moviéndose y desarrollándose en la tierra, digamos, ¿no? Pero una parte de él vive en mí, sin duda. Esa parte que comenzó a crecer y que ahora es la mujer que soy. Claro. Pero esa parte es él. O sea, tengo en mí, lo tengo a él en mí, ¿no? Es solamente conectar con eso, reconocerlo. Y eso te ayuda un montón, ¿no? Te ayuda. En algún momento también, por ejemplo, con mi mamá y con mi hermano, claro, no es que hablamos mucho, ¿no? Pero en los momentos especiales que nos juntamos a recordarlo, también siento que es una forma muy linda de honrarlo, ¿no? O sea, no dejarlo como un recuerdo, porque es alguien, o sea, es mi papá que existió, no puedo simplemente entenderlo como un recuerdo y no hablar más de él. Exacto. Creo que es importante hablarlo, recordarlo, traerlo acá, ¿no? Y que sí nos ha pasado, que hemos estado hablando de él y que yo he sentido su presencia, ¿no? He sentido que él está acá, o sea, nos está acompañando en este momento de honrarlo, de recordarlo, que le estamos mencionando, le estamos recordando, estamos trayendo su energía, él está acá, ¿no? Sentir eso también es muy poderoso. Eso está genial. Y bueno, en mi caso han pasado 3 años, o 2 años y pico, 3 años, que rápido se pasa el tiempo, pero todavía no estamos... Algunos miembros de la familia sí están en la dinámica de hablar de él y todo, otros viven, por eso creo que este tema es importante, el duelo como de otra manera, no claro. Hablan mucho de eso, se sienten incómodos hablando de eso, otros cuando hablan de eso lloran pero no como honrándolo, sino ya como sufrimiento. Ya, claro. Y yo con mi mamá sí lo hablamos como, te acuerdas de esto y te acuerdas de esto y te acuerdas de esto, pero creo que es porque está como en proceso, pero sí todavía estamos, o sea, todavía no nos hemos reunido, por ejemplo, las hermanas a hablar de eso después de todo lo que pasó. Claro, porque una hermana no vive acá, entonces todavía no hemos hecho ese proceso, por ejemplo. Claro, hay un montón de cosas que tenemos que hablar. O sea, pasó y luego cada uno hizo su vida. Sí, claro, eso pasa. Y entonces todavía no nos hemos reunido, 3 años han pasado, como a ver qué onda, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Hacer el recuento, ¿no? El recuento. No pasaba eso, sí. Porque creo que cada uno está viviendo su duelo a su forma. Mandamos algún mensaje independientemente, pero no nos hemos reunido viéndonos las caras a hablar de eso. A mí me encantaría. A decir qué sientes tú, sí, ¿no? No hemos hecho eso. Claro. No se ha hecho eso. A mí me pasó, tal cual como tú lo dices, cuando mi papá se muere, ese mismo año yo me voy a vivir a Chile. Entonces ya de por sí me voy y venía cada tanto, pero claro, en esos tiempos que regresaba no nos daba pues para sentarnos a hacer estos tipos de reflexiones más profundas. Ya cuando he regresado, he ido de nuevo a Perú, es que se ha dado por primera vez con mi mamá y con mi hermano, que es el núcleo familiar, de sentarnos a conversar y lo vimos tal cual, es como nunca nos habíamos sentado a hablar de lo que pasó. ¿Me entiendes? Porque es verdad que de alguna forma es tan doloroso, tan triste, que de alguna forma no quieres hablarlo, no quieres ponerte triste, porque recordar significa ponerte triste, y a veces no quieres hacerlo, no estás en el mood, ¿no? Y a mi hermano, por ejemplo, le costaba mucho, ¿no? Con mi mamá, que bueno, él es más chico también, pero con mi mamá le decíamos, pero es que está bien llorar, no está bien acordarse, no es que estemos tristes, sino que está bien, es una forma de honrarlo, ¿no?
Entonces, bueno, cada uno a su tiempo, ¿no? Cada uno a su tiempo, no todos están en el mismo momento, pero sí, fue lo que tú dices, fue de hablar de lo que pasó, ¿no? Hablar de lo que pasó. ¿Cómo lo vivió cada uno? Creo que tú diste el ímpetu, la iniciativa. La iniciativa, me acuerdo Sí, que me sí, contaste. sí, exactamente. Y se dio así muy natural. Ahí también es cuando conecté con esta conciencia de, qué importante la muerte, o qué sagrada, ¿no? Qué momento tan sagrado. Y sí, fue un momento así simplemente en el que, claro, eran muchos cambios y creo que eso también me tocó fibra, ¿no? Porque sí, son momentos muy especiales, porque sí, me acuerdo de mi papá, yo sola en el cuarto, pero otra cosa es recordarlo y hacer el recuento de las cosas en familia, ¿no? Sí, es poderoso. Es poderoso. Sí, es poderoso. Aparte porque cumplió un rol en la familia. Exacto. En el caso de mi hermano era el que ponía el sentido del humor 100%. Mi familia no tiene mucho sentido del humor, la verdad. Pero él sí ponía el sentido del humor. Podía decir cosas densas pero con sentido del humor. Entonces aligeraba todo. Yo, por ejemplo, en mi duelo lo hablo contigo, lo hablo un poquito con Eric, mi pareja, con Teo, mi hijo, cuando le digo, oye, este cuadro lo ha hecho tu hermano, tu tío, o le hablo de él, ¿no? Pero sí estoy escribiendo un montón, por ejemplo, poesías y cosas, que es mi manera de lidiar con visualmente todo lo que pasó, porque es un poco duro, y por ahí lo estoy canalizando. Esa ha sido mi manera, pero sí. Claro, sí. Pero tal cual lo que tú dices también, ¿no? Es como, es alguien que existió, o sea, eso también es poderoso, o sea, ¿no? Cuando caes en cuenta de, o sea, sí, pues cumplió un rol acá, Claro. y ya no está, pero es que igual está, ¿no? O sea, claro, ¿no? Claro, es como, claro. Sí, pues, traer su energía, yo lo veo así, es como traer su energía, que no se pierda, porque fue alguien, o sea, fue una pieza, o sea, sigue siendo, ¿no? Parte de lo que sostiene la familia. Entonces no tiene que seguir siendo alguien fuerte, su presencia tiene que seguir siendo fuerte por todo lo que él representó, sí, 100%. y todo lo que nos dio. Sí, 100%. ¿No? Tú tienes el recuerdo del hermano, que es una dimensión de su ser, sí, pero tiene otra, y también está el artista, sí. y como lo recuerdan afuera, es como el artista, ¿no? También como el amigo, que es otro personaje También. que fue muy importante para muchos, como el artista, yo como el hermano, mi mamá como el hijo, y bueno, también el poeta, que su poesía también decía mucho sobre él, y puedes ver diferentes dimensiones de la persona, y eso es increíble. Yo a la dimensión que más extraño es a la versión hermano-amigo, Claro. /amigo. Bueno, para terminar, porque Teito nos está llamando. Bueno, en realidad, a mí me gustaría cerrar con esto de que el duelo es un proceso, ¿no? De que no hay una regla, no hay un tiempo determinado, y que al final, sí, pues es aprender a vivir con eso, y que para mí lo más importante, entre sumas y restas, es no quedarte atrapada en la... no quedarte atrapada en alguna emoción que te esté generando ansiedad, o sea, que te esté generando alguna pena que no puedas manejar, ¿no? No quedarte atrapada en alguna emoción, eso es lo que quiero decir. Que puedas gestionarle, que si no estás pudiendo hacerlo, pedir ayuda, ¿no? Hay personas que son especialistas en acompañar procesos de duelo, porque al final lo más importante es encontrar paz, ¿no? En ese proceso, conectar con la paz, sentirte en paz de lo que fue, de lo que no fue, aceptar cómo fue, y dejar ir a la persona, ¿no? O sea, para que la persona también pueda continuar con su viaje, ¿no? De alguna manera. Sí, yo a veces siento que según yo le pido a veces favores le digo, oye, déjame esta. O sea, sí, pero no retenerlo de una manera en que, imagínate que esa persona sigue viviendo, entonces si tú la retienes desde una emoción, digamos, de necesidad, claro, de te necesito, de no te dije esto, de la culpa, del remordimiento, entonces ahí la estás trayendo, pues,
exacto, no es algo tan Ligero. liviano, exacto, ¿no? Entonces es dejarlo ir, saber que siempre está, que puedes conectar, pero que también está en su viaje, ¿no? Ajá. Entonces encontrar paz en tu duelo, para mí eso es clave, hacer lo que tengas que hacer, pero finalmente conectar con la paz, con la aceptación, que es la resignación de la que se habla, ¿no? Que en algún momento llega y ojalá, y es un proceso, pero sí, pues, o sea, cuanto antes lo logres, vas a poder seguir con tu vida más fácilmente, ¿no? Sí, igual son experiencias que en mi caso he tenido, como te decía, como les decía, de mi hermano que se fue hace 3 años, en el caso de Diana, de su papá, que se fue ya hace 9. Sí, entonces son experiencias y cómo estamos llevando estas experiencias, la experiencia de su partida. O sea, que creo que es algo que todo el mundo pasa, y si no pasa, pasará, porque así es la vida. Exacto, exactamente. Como algo que me ayudó a mí mucho también fue cuando se murió mi papá, y que me sentía tan, ¿por qué a mí? ¿No? Siempre he sentido eso en la vida, como si algo me pasaba, ¿por qué a mí? Pero ahí alguien me dijo que es algo por lo que todo el mundo va a pasar. O sea, no es que todo el mundo esté en un palco viendo, ay, cómo sufre, mira. No, al final tú estás viviendo ahora, pero mañana lo vivirá el otro, y todos vamos a tener que pasar por la muerte del papá y de la mamá. O sea, es inevitable, ¿no? O de otro. En mi caso lo veo desde, sí, ¿no? Pero sí, o de otro, pero digamos viéndolo como de manera natural, sí o sí vamos a tener que pasar por ese proceso, ¿no? Claro. Ahora, hay casos y hay casos, ¿no? O sea, eso ya no podemos hablar porque no sé, en nuestros casos de, por ejemplo, muerte repentina de un accidente, claro, o cosas más fuertes. Solamente hablamos desde nuestra experiencia, y no es que sea fácil, pero bueno, a mí me parece interesante hablar, es que lo hablamos. ¿No? Lo expresamos, ¿no? O lo recordamos, y yo digo, hoy me acordé de esto, y tú dices, hoy me acordé de esto, y también creo que es porque estamos en un momento en el que ya podemos hablarlo. Sí, también, es verdad. Más normal. Sí, de acuerdo, ¿no? 100%. Cuando estás al comienzo en ese proceso, no lo puedes hablar así tan normal, porque te gana la emoción, te gana el sentimiento, ¿no? La pena es muy grande. Recién estás comenzando en este proceso de recordar, poder recordar con alegría, ¿no? Sin una nostalgia que te gane, ¿no? Entonces, por eso ahora, y está bien también, en una de esas que estamos hablando, y también se me pueden caer las lágrimas que me ha pasado, pero ya es de felicidad, ¿no? O sea, de agradecimiento también porque lo tuviste en tu vida, ¿no? O sea, vas cambiando en ese proceso, ¿no? También, dejando cuenta de cosas. Y que la muerte es sagrada también, creo que sí, eso también. Eso es algo que en verdad creo que no me había puesto a pensar hasta que tú no lo has dicho. Sí, comenzar a ver la muerte con menos miedo y más como algo sagrado, ¿no? Como algo importante. O sea, no se están yendo, lo vemos como algo malo, y no nos damos cuenta del milagro, ¿no? De que esa persona está trascendiendo y ahora tiene la oportunidad de conectar con eso más grande que nosotros todavía no podemos. Creemos que, ay, ¿no? Como pobrecito, se murió, pero en realidad no, está él ya en lo real, ¿no? Nosotros somos los que nos quedamos acá. Bueno, eso es en lo que yo y tú creemos. Exactamente, sí, es verdad, tal cual. Bueno, y eso a mí me ha ayudado, ¿no? Sí, y eso me ha ayudado. 100%. Por como les decíamos, que hemos tenido con ciertas señales de esa persona querida en diferentes formas, ¿no? Y bueno, y si al final todavía puede costarte creer un poco en eso, al final también de nuevo regreso, que lo más importante es conectar con la tranquilidad de que las cosas pasaron y fueron como tuvieron que ser, ¿no? O sea, si le dijiste algo, si no le dijiste algo, es que así como sucedió fue perfecto, ¿no? Para él y para ti, ¿no? Sí. O sea, no cargar con ningún remordimiento. Tratar de hacer el trabajo de botar cualquier remordimiento que pueda haber. Que tengo la sensación de que cuando alguien se muere puede quedar mucho remordimiento de lo que no se dijo, de lo que no se hizo, ¿no? Y eso puede ser muy doloroso, puede ser una carga que si no sueltas, te puede atrapar, ¿no? Sí. Puede impedir que sigas con tu vida de manera normal. Entonces creo que para mí eso es muy importante, ¿no?
eso, más allá de dónde esté la persona, si es que continúa con una vida más allá o no sé, finalmente tú eres el que te quedas acá, tú eres el que te quedas viviendo y tienes que encontrar la forma de seguir con tu vida, ¿no? Y lo único que te va a dejar seguir con tu vida normal es la aceptación, ¿no? Y la paz que puedas encontrar en aceptar que todo es y pasa como tiene que ser, no hay otra forma, porque si no hubiese sido de otra forma, pero pasó como tenía que pasar, entonces así fue, ¿no? Confiar. Confiar en que sí. Bueno, es todo un aprendizaje, ¿no? Con la muerte se abre todo un aprendizaje de vida, definitivamente, hay un antes y un después. Bueno, ese fue entonces el segundo capítulo de Conversaciones Azules. Es el duelo, nuevamente con mi amiga Diana. Espérate. Está jodiendo. No, es la batería. Ya, pero seguimos. Ya. Está bien, sigue. Ya. Ya, que eso fueron conversaciones azules con la mía. No me importa, esto va a ser editado. Que somos espontáneas. Que este fue el segundo capítulo de Conversaciones Azules sobre el duelo con mi amiga de la infancia Diana Aón. Y esperemos que les haya gustado, o que los haya inspirado, ¿no? Si están viviendo, pasando por algún proceso de duelo, o alguien que esté por partir, que sí, pues que se puedan acompañar un poco de este video. Sí. Exacto. Gracias, nos vemos. Chao.